llegó la senadora Paulina Boanovich, que venía en un taco. Para que se haga una idea, había taco, servicio público en Providencia, ¿no es cierto? Sí, harto taco en la mañana, Quique. Ya. Yo salgo todos los días a la misma hora para dejar a mis niños en el colegio, así que está más complicado el tráfico hoy día. Oiga, ¿qué le pareció verse en ese cartel donde que supuestamente lo pegó el Frente Amplio, que nos han autoadjudicado el tema, un cartel que pegaron en el barrio donde están las sedes de los partidos, el Partido Socialista, el Partido Radical, etcétera, etcétera, y que estuvo también en el centro, donde usted salía junto a Ricardo Lagos, junto a Cristina Vitari, o sea, a Sergio Vitar, Soledad Alvear, Jorge Burgo, y usted como imágenes de un pasado que no iba a solucionar los problemas del futuro. Bueno, hay un tema obviamente de crítica que uno no comparte, donde se busca como retroceder en esta apreciación que tanto ha costado desinstalar, diríamos. Esta crítica de los 30 pesos, los 30 años, que uno tendería a pensar que con el decurso del gobierno ya habíamos evolucionado y superado, porque yo escucho desde el presidente, digamos, y a otros, reconocer épocas buenas, momentos positivos del pasado. Uno no puede ver todo en blanco y negro. Entonces lo primero es que como que subyace esa crítica que renace, digamos. Y en lo personal me reventó verme en la foto, porque sí, quieren que les diga. Etariamente usted está lejos de... No, es que además como que yo sé sacar el pasado, puedo ser vieja, pero en política llevo 3 años, en política activa. Bueno, fui subsecretaria de la presidenta Bachelet, pero entonces tampoco yo creo que los diputados Winter, Jackson, el propio presidente Boric están en política activa de antes de mí, así que serían más del pasado ellos que yo. Claro, y no un problema de edad. No pusieron una Bacheleta. Bueno, claro. No entonces, y además, mira, esto al final alimenta, obviamente, las rabias, las tensiones. Entonces ya salieron de vuelta una que dice, les niñes no arreglarán los problemas, no sé, con las fotos, con otras fotos de vuelta. Entonces, claro, es como mochas de estadio. Ya, pero ¿no es parte de las primarias estas mochas? ¿O hay algo más estructural dentro de la coalición de gobierno? Coalición que me llama la atención porque ni siquiera tiene nombre. No, nunca le pusieron nombre a la coalición. Es una alianza de gobierno. Estamos unidos por el hecho de haber formado parte del gobierno. Nosotros como Socialismo Democrático fuimos invitados posteriormente. Acuérdense del tema de los anillos. Sí. No éramos del primer anillo, claramente. Y yo creo que si bien hemos formado parte del gobierno, tampoco nunca se ha producido una conjunción política real, sino más bien coyuntural, importante, en temas relevantes. No quiero digamos, minimizar eso, pero sí creo que ha faltado esa voluntad de un proyecto político mayor y de largo plazo. Oiga, entremos a Óscar Landerreche. Dice la vocera de gobierno que es una mala cuña, que los va a perseguir por semanas, pero que no representa las distintas candidaturas o posiciones que aspiran. O sea, como diciendo esto opina Landerreche. Y yo le escuché a usted decir que Landerreche encarna una opinión que hay en su sector respecto de las credenciales, no, más que las credenciales democráticas, sino que más bien con la actitud y el coqueteo que tuvo el Frente Amplio con la violencia en el pasado, que nada puede decir, como dijo Landerreche, que no se puede repetir en el futuro, ¿no? Bueno, además ando con la garganta mala. Mira, yo creo que efectivamente lo que dijo Óscar en parte representa a algunos. Obviamente su voz representa a un sector de la política que tiene desconfianza de si efectivamente quienes avalaron la violencia estuvieron por quemarlo todo, porque eso no lo dije yo, no, lo dijo Catalina Pérez, que en su momento era la presidenta de RD. Entonces no es que lo dijo cualquier persona, lo dijo alguien que tenía una apreciación importante, y era la postura que uno veía con el perro matapacos, con muchos temas de violencia. Y aquí yo no estoy validando tampoco lo que ocurrió en el estallido social. Yo fui defensora, en ese momento era consejera del Colegio de Abogados, no tenía otro rol, no tenía ningún rol político, pero sí alcé la voz respecto a la vulneración a los derechos humanos, porque tampoco esto se trata de caer en lo que hace la derecha, es decir, el estallido delictual, esto fue solo cometer delitos. Efectivamente, la gente que está en ese sector
Ustedes mismos que están aquí más o menos cerca, se vivía un tema complejo social. Entonces, yo creo que finalmente decir esto, como decir, mire, no sé cuánto han cambiado. Y el famoso afiche da cuenta de eso también. Un poco ese afiche a lo mejor no lo hizo la directiva del Frente Amplio, pero claramente lo hicieron adeptos a la candidatura de Winter. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde realmente cambiaron? ¿Hasta dónde son capaces de reconocer que no solo los gobiernos de la Concertación, sino que los gobiernos de la nueva mayoría, el último gobierno ellos formaron parte activa? Lo que pasa es que se declararon colaboradores críticos. Entonces, y el PC estaba con un pie en la calle y un pie en el gobierno. Entonces, claro, cuando uno tiene a sus propios colaboradores involucrados hasta por ahí nomás, pucha, es difícil. La reforma educacional, que ahora incluso ellos mismos a veces la critican, la hizo RD prácticamente. Entonces, diría yo, como habría dicho ahorita, hay que tener la tupé. Sí. Oiga, pero a ver, usted, Óscar, usted y otros personeros del socialismo democrático han dicho lo que la candidata de ustedes, Carolina Toá, no ha dicho. Por ejemplo, usted decía, claro, hemos aprobado leyes contra la delincuencia, pero muchas veces con el voto en contra de diputados comunistas. La candidata Toá no lo quiso decir en el debate en la USACH, dijo con el voto en contra de algunos sectores. Bueno, y eran los diputados comunistas por las que por está eso increpando. Dije yo que ella era muy señorita. Ya, ¿a qué se refiere que es muy señorita? ¿O muy niñita? ¿Qué dijo usted, señorita? No, señorita. Ya. No, porque mira, cuando tú estás en una contienda electoral, claro, tú puedes mantener los límites del respeto y debes hacerlo. Yo no digo que salgamos a insultarnos ni a pegarnos coscachos, pero sí hay que decir las cosas con claridad. Porque si no, no se distingue, no se diferencia por parte de la ciudadanía cuál es la diferencia. Y para mí no da lo mismo si gana Janet Jara, a quien le tengo un cariño y un aprecio enorme y reconozco en ella una gran política. Entonces esto no es un problema de méritos sino de proyecto político. Entonces a mí, yo soy socialista, a mí el proyecto político del Partido Comunista y de Janet Jara no me interpreta. Tampoco me interpreta el proyecto político de Winter. ¿Y cómo va a votar por ellos si ellos ganan? Bueno, porque después no es el proyecto político de un partido. Cuando tú vas a primaria, precisamente eso es el acuerdo previo. Nosotros trabajamos por meses. Creo que estuve acá como en el verano y les conté lo que estábamos haciendo, que eran esas bases de las primarias. Entonces, uno no se identifica solo con la persona, se identifica con un proyecto político. Ahora, en las primarias después se vuelve un poco a sentar a la mesa y decir cuáles van a ser las ideas de cada uno de los candidatos, de los partidos que representan, y se hace luego un proyecto común. Entonces, pero hoy día nosotros tenemos que decir por qué Carolina Toá tiene que ganar, por qué la gente tiene que ir a votar por la Carola. ¿Y usted cree que Toá debería ser más incisiva, digo no agresiva, sino que incisiva o agresiva también, respecto de cuando la increpan por la falta de seguridad, ella saque a colación que los comunistas la mayoría de las veces han estado en contra de las votaciones de las leyes? Pero claro, o sea, mira, basta de discutir la ley de usurpaciones, las RUF, mira, de las 60 leyes, la ley antiterrorista, que soy autora yo, tuvimos que pelear hasta el último minuto porque no querían incorporar tecnología como el IMSI Catcher, el Partido Comunista. Claro. Entonces, mira, si tú revisas la legislación, es eso. Entonces, cuando le preguntaron a Janet Jara qué nota le ponía a la Carola en materia de seguridad, dijo, bueno, del 1 al 10 le pongo un 5. O sea, la rajó. La rajó. Bueno, entonces, y Carola dice, no, yo le pongo un 7 a la Janet, si este no es el concurso de mejor compañera. Aquí hay que distinguir los proyectos políticos. Y no digo que salgamos a atacar, no, sino simplemente decir por qué Carolina Toá tiene un proyecto político distinto, por qué no nos podemos volver a quedar callados, porque para el estallido social la centroizquierda se quedó callada. Esa es la verdad. Con muchos complejos, además. Bueno, claro, y todos agacharon el moño. Yo no me incluyo porque pese al afiche, yo en ese tiempo y hasta ahora nunca tuve un cargo dentro de mi partido, entonces no era una autoridad, no era una representante del partido, no tenía ningún cargo. Pero lo digo también, o sea, tú te juntabas en un asado y te sacaban la mugre. Cuando salió la lista del pueblo, había gente que estaba pero enfervorizada con la lista del pueblo de nuestro sector y nadie era capaz de decirle, oye, estos señores no nos representan ni van a dejar la escoba como la dejaron. Y la convención constituyente, los constituyentes de su partido alegaron bullying. Bueno, los 17 miembros nuestros le sacaban la mugre. El Pato Fernández, que era del sector, digamos, claro, ha relatado cómo sufrió dentro de esa convención, porque eran tildados ya
esta cosa era, yo creo que un símil de la Revolución Francesa, digamos. ¿Ah? Entonces, de verdad, creo que si no fuimos capaces en ese momento de alzar nuestra voz con claridad, por lo menos ahora tenemos que hacer esa autocrítica, es decir, mire, no fuimos suficientemente fuertes en defender lo que se hizo, porque hoy día, por ejemplo, todos damos por hecho el GES. La abuelita dice, mire, me van a operar de catarata, y es GES. Sí, y abuelita, ¿cuánto le costó? No pagué nada por la catarata, que vale, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos, me imagino que costará una operación de esa naturaleza. Y el auge también. Bueno, por eso lo digo. Claro. Entonces, y eso lo sacó Lagos. Entonces, como que damos todo por sentado de que eso existe, nadie sabe por qué existe, pero son políticas sociales importantes, donde tienes garantías explícitas en salud, en cánceres, en un montón de cánceres. Claro, faltarán otras cosas. Hay atrasos en las listas de espera, las hay, nadie puede desconocer aquello, pero en el GES no hay atraso. Y esas son las enfermedades más graves y más costosas. Entonces tenemos avances como los tenemos en educación, como los tuvimos en previsión social gracias a la presidenta Bachelet. En educación la gratuidad es parte del segundo gobierno y del legado de la presidenta Bachelet. ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir, mire, esas son las políticas que nosotros queremos continuar? Aquí no hay un continuismo de la concertación, sino continuidad de políticas públicas importantes para el país, de las cuales nosotros somos orgullosos. Oiga, se lo escuché decir a usted, pero también a otros militantes del socialismo, incluso a Landerrecha no, que usted hace una diferencia entre Boric y su partido, o sectores de su partido, que usted más bien, para parafrasearla, le creía a Boric de su cambio de perspectiva respecto del pasado y confía él en su actuación en el futuro, pero sectores del Frente Amplio no confiaban tanto. ¿Cómo explica eso? ¿Por qué Boric sí y los otros no? Porque yo creo que el presidente Boric, aun cuando era diputado, dio muestra de una cierta coherencia política. Por ejemplo, cuando firme el acuerdo el 15 de noviembre y se aparta de su sector. Si lo funaron, lo pasaron al Tribunal Supremo, lo querían expulsar de Convergencia Social. Entonces, y él tuvo el carácter de decir, no, esto es importante para el país, yo me aparto de mi sector. Y así como lo hizo en esa ocasión, yo lo veo con total convicción y en su última cuenta pública con una autocrítica bien fuerte respecto de las posiciones del pasado que las ha ido adoptando. A mí no me gusta cuando le hacen bullying de, que el voltereta, que se cambió, porque yo creo que es consistente con la vida, que uno reflexione, cambie de posición. No es lo esencial, porque evidentemente en los principios, los valores, uno va a tener posiciones que no puede ir mutando. Pero sí me parece... Bueno, su partido vivió un cambio, la Renovación Socialista fue un cambio diametral entre el 73 y el 79-80. Bueno, porque fue parte de una reflexión política, de una autocrítica, también de sentirse culpable, de no haber apoyado suficientemente a nuestro presidente Salvador Allende. Esa reflexión la encabezó una dirección clandestina de nuestro partido, digamos, de la juventud, porque eliminaron a toda la plana mayor, por lo tanto, la juventud tomó el rol Carlos Lorca, claro, que ahora esta próxima semana, el 25 de junio, cumplen 50 años desaparecidos. Claro. Nosotros como partido tenemos muy presente aquello, y muy presente el documento que se llama de marzo del 74, donde se hace una profunda reflexión, autocrítica, y donde se llama la unidad de toda la centroizquierda, del centro y de la izquierda. En momento, imagínate, a poquitos meses del golpe. Incluso con la presidenta Bachelet hemos conversado esto porque ella formaba parte de ese grupo de Carlos Lorca, claro, que están casi todos desaparecidos, pero ella también formaba parte y ayudó a escribir ese documento. Entonces, es bien importante la reflexión política, siempre. ¿Y usted cree que Boric la ha tenido? Y que uno sea capaz de darse cuenta de lo que hizo bien, de lo que no hizo tan bien, y de tomar posiciones distintas y enmendarlas. Entonces yo valoro eso en todas las personas, en todos quienes somos capaces de decir, mire, en esto no hay que persistir, no hay para qué seguirse equivocando. Y yo creo que el presidente Boric lo hace y lo hace bastante permanentemente. ¿Usted cree que él podría militar en el Partido Socialista, Boric? Yo creo que el socialismo es una corriente muy amplia, donde nosotros tenemos que converger en posiciones más, digamos, de unidad, y donde no sea óbice, por ejemplo, el tema de la violencia, donde tengamos una claridad de que nunca se puede validar la violencia como método de acción política. Porque cuando tú validas eso, entramos en otra discusión, claro, que aparta mucho a lo que es el Partido Socialista de Chile y en general
al PSOE y a otros partidos socialistas. Fíjate que el día del atentado al candidato a Miguel Uribe, yo soy súper mala para redes sociales, no las veo jamás, pero andaba en Talca haciendo mi pega y veo un chat de la Internacional Socialista, un chat, no una red social, sino que un chat donde dicen qué estupidez ha tuiteado Petro. Así, ese era el último chat. Ya. Entonces, criticando a Petro. Claro. Entonces yo abro esto que me llamó la atención y empiezo a leer hacia atrás y ahí me entero del atentado a Miguel Uribe. Porque había una crítica a Petro, porque Petro validó de cierta manera el atentado. Claro, porque dijo que era un cabro chico. Que era un niño, que los derechos del niño. Tú no puedes validar un asesinato o un intento de asesinato, un sicariato. Eso, independientemente de que si es un niño, de si es un candidato de derecha, de izquierda, no podemos caer en la normalidad ni en la normalización de la violencia. Entonces te lo cuento porque estaba en un chat de la Internacional Socialista, claro, del que yo formo parte porque soy vicepresidenta. Entonces, nosotros desde la Internacional Socialista, de la socialdemocracia, como se quiera llamar, y desde el Partido Socialista de Chile, jamás vamos a validar eso porque ya tuvimos época en que eso terminó muy mal. Oiga, estamos conversando con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. No quiero hablar de la militancia porque la militancia es distinta a las bases, a las personas con sensibilidad de socialistas, centroizquierda, PPD. Si gana Janet Jara Winter, ¿usted cree que ese llamado a votar por ellos, porque ese fue el acuerdo de cualquier primaria, va a aprender o no va a aprender? Saco la militancia que puede ser más ordenada, pero las personas de sensibilidad centroizquierda, por Winter o Jara, ¿podrán votar? Lo que pasa es que uno tiene que tratar de ampliar esa base. Nosotros hoy día tenemos la militancia y la gente que adhiere a los partidos que tiene algún interés político van a votar en la primaria por alguno de los candidatos. El problema es cómo salimos de eso. Salimos de lo que puede ser un porcentaje bastante menor de la población, lo ampliamos y llegamos a los independientes, no solo a la militancia o a la gente que es politizada. Y ahí yo creo que es complejo. Mire, no sé por quiénes votarían, pero sí está siendo difícil que la gente se entusiasme con la política. Entonces, a mí me parece que lo del voto por Carolina Toá va en el sentido de decir, mire, ella, y sin desmerecer a los otros candidatos, a Mulet tampoco, porque siempre me lo dejan afuera, pero sí, Mulet también es un candidato que representa al regionalismo, que representa la causa ecologista, que creo que también es una parte bien importante de la política, y así como en Alemania están los socialistas juntos con los verdes, en fin, yo creo que también es importante que no dejemos a nadie afuera. Pero me parece que Carolina Toá tiene esa posibilidad de ampliar el espectro de la política, de ir más, no solo al centro, sino que mucho más al independiente, a esa persona que a lo mejor no tiene obligado una posición política tan clara y que puede hacerle sentido las políticas que ella impulse de futuro. Ahora, el compromiso de todos los partidos tiene que cumplirse. O sea, nosotros, el que gane, lo vamos a apoyar. Yo quiero que gane Carolina Toá, estoy haciendo todos los esfuerzos por ello, he estado en mi región trabajando arduamente, acá en la metropolitana, voy a estar en el norte un día, vuelvo. Ahora, ¿por qué cree usted que Jara la pilló o la superó en alguna encuesta? Bueno, porque las características de personalidad de Janet probablemente son muy atractivas para la gente. Además, yo que no veo las redes sociales, ayer me vine del Congreso anoche mirando las redes sociales. Y claro, las redes sociales tienen esa cosa de ser atractiva, de convocar a gente que no está en la política, y miré todo lo de la Janet. Por ejemplo, hay una guagua que habla y que con inteligencia artificial claro, y rechona. Entonces, no quiero minimizar tampoco a la candidatura de Janet, ni decir que porque tiene una guaguita hablando, no, sino porque creo que ella tiene una personalidad atractiva para la gente que a lo mejor no está en la política. En la encuesta que además ella supera por harto a Carolina Toá en cercanía. Por eso lo digo, claro, tiene atributos de personalidad que la hacen probablemente muy llamativa. ¿Y cómo lo van a hacer por si Toá ya no lo tiene eso? Difícil que en 2 semanas lo tenga. No, pero es que mira, yo creo que es importante ahí que nosotros hablemos de política y hablemos de proyecto político. ¿Y por qué en esta etapa es importante hablar de la política y del proyecto político? Porque las personas que votan en primaria son personas más bien que tienen algún grado de involucramiento, de que les interesa. Entonces,
no da lo mismo quién gane, ni da lo mismo quién llegue a la papeleta en noviembre. Y más yo allá creo de que, la guagua y de la claro, de porque, Winter disfrazado de doctores. no, ya eso, lo del doctor, te juro que, mira, lo he visto, lo miramos ayer en el Congreso, se lo mostré a mis hijos. Le dije, por favor, que alguien me explique qué es lo que quiso decir. Sí, yo pensé que era fake news. No, de verdad, claro, hay gente que creí que era un meme, pero de verdad que no logro entender. No sé cuál es el Bueno, el Fidel objeto. Espinosa dijo que por no voto en ningún caso. Claro. Después de ver eso. Bueno, lo había dicho lo antes. Lo he dicho antes también. Sí. Una persona de esas características, dijo No, Fidel. pero de verdad es como raro. Ahora, tal vez el objetivo es ese, que todos terminemos hablando de él, Puede ser. aunque sea, porque como dicen, no hay mala publicidad. Claro. Tal vez ese es el objetivo. Ya, pero ¿usted cree que Toá, hablando de política, va a superar a Jara, que está con una tecla más de cercanía, más emotiva, digo? Pero más que hablando de política, mostrando cuáles son el proyecto político de futuro del sector, del socialismo democrático, también del tema de que tengamos la posibilidad real de ganarle a la derecha. Yo tengo mucho cariño por Janet, lo reitero, pero es claro que puesta en la papeleta con Matei, con Kast, con el que sea, o con Kaiser, tenemos pocas posibilidades de ganarle a la derecha con una candidatura de izquierda. ¿Y lo mismo con Winter? Sin el centro, sí. Ya, y con Mulet también. Por eso lo digo, creo que la candidata que tiene posibilidades de poder competirle y hacerle el gallito a la derecha es la Carola Toá. Senadora Bodanovich, 1.000.000 de gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando Cuatro Cabezas.